Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber ganado, sino haber luchado bien. Pierre de Coubertin. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriéndose al baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a su segundo episodio de esta sexta temporada de su podcast, Cazadores de Historias. Hoy, pues miren, la verdad es que hoy sí ya teníamos, por lo menos en mi caso, conocimiento de lo que se iba a tratar este episodio, porque es un episodio que Miguel viene preparando ya de un tiempo para atrás, pues aprovechando y que vamos a empezar mañana, para cuando salga este episodio, o sea, mañana viernes, con un evento muy importante, pues por lo menos cada 4 años, ¿no? Pero bueno, no le quiero quitar a Miguel, pues, el protagonismo de su episodio. Mejor vamos a esperar a que él nos cuente más. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Pues sí, como ya lo habíamos platicado desde antes, incluso desde antes de terminar la temporada pasada, de que queríamos dedicar uno o unos episodios para los Juegos Olímpicos, y precisamente aprovechando que el día de mañana arrancan, el día de hoy les traigo el primero de 2 que tengo preparados, que vamos a estar escuchando ya sea, bueno, este primero el día de hoy, y en 15 días pues el siguiente, que va a coincidir pues prácticamente con la clausura casi de los juegos. Entonces son 2 episodios, y el del día de hoy vamos a platicar, o bueno, les traigo 3 historias que no son muy conocidas, pero me parecieron muy interesantes de lo que son los Juegos Olímpicos. Va, ok, empezamos entonces. Perfecto, vámonos entonces. Esta primera historia, bueno, todas las investigué y las localicé en internet. Esta estaba o está redactada por Toto Leal, se llama quien la redactó, y la historia es el desconocido filántropo que hizo posibles los Juegos Olímpicos. El día de mañana arrancan los Juegos Olímpicos de París. Unos juegos que cumplen con su 33ª edición y que han vivido una evolución inexorable desde que en 1896 se recuperara la tradición griega, dando lugar a los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Esta evolución no habría sido posible sin Pierre de Coubertin ni sin George Averhoff. Porque sí, todos conocen al barón Pierre de Coubertin. Tras varios intentos fallidos a lo largo del siglo XIX, a él le ha correspondido siempre el honor de ser el creador de estos juegos modernos. Y qué duda cabe de que así es, pero no es menos cierto que nunca hubiera sido capaz de llevar a cabo su propósito, de no ser por la ayuda altruista de un millonario griego que poco o nada tenía que ver con el deporte. George Averhoff había hecho fortuna en Egipto. Era griego, pero tuvo que emigrar a Alejandría, donde se convertiría en un empresario de éxito, especialmente como comerciante, banquero y agricultor. Sus complicados orígenes y su diáspora le llevaron a ser también una persona generosa, un filántropo. Sufragó de su propio bolsillo la creación de multitud de escuelas tanto en Egipto como en Grecia, como narra Fernando Carreño. A él acudía la realeza griega cuando necesitaba de ayuda económica. Con sus aportaciones se construyeron la Academia Militar, la de Agricultura y el Conservatorio. También regaló un crucero de combate, que hoy es un museo con su nombre.
y a él acudieron Pierre de Coubertin y el príncipe Constantino, a quien el barón había convencido para la causa después de que el primer ministro griego se negara a financiar aquellos juegos, dada la precaria situación económica del país. Averov, que en ese momento tenía ya más de 80 años, no se lo pensó. Decidió colaborar. No sería el único, pero sí el más importante. Aportó más de un cuarto del presupuesto total de aquellos primeros Juegos Olímpicos, unos 140,000 euros de la época al cambio del dracma. La mayor parte de las sumas se destinó a la construcción del Estadio Olímpico Panathinaikó, todo un símbolo del movimiento olímpico. Se desconoce si Averov estaba presente, todo hace pensar que sí, en el momento más icónico de aquellos primeros Juegos, la entrada al estadio y posterior triunfo del maratoniano local Spiridion Louis. Un maratón, por cierto, que también contó con la presencia del primer tramposo de la historia de los Juegos. Podría decirse que Spiridion Louis fue el primer gran héroe de los Juegos Olímpicos, y tal vez sea cierto, pero ese honor debería compartirlo con George Averov, porque su filantropía hizo posible que los Juegos existieran. Averov fallecería en 1899. Una estatua en su honor presidió durante muchos años la entrada al Estadio Panathinaikó, una estatua que aún hoy conserva en Atenas. Pequeño recuerdo para un hombre cuyo papel fue trascendental para recuperar los Juegos Olímpicos, mucho más trascendental sin duda de lo que el mundo del deporte recuerda. Como mencionas, pues de uno de los dos personajes que estás hablando, el varón, de él sí ya había escuchado hablar, de la otra persona no. Pero fíjate que siempre me llamó mucho la atención de la historia de cómo surgieron los primeros Juegos Olímpicos o cómo llegamos a la tradición de cada 4 años celebrar los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque mucha gente, pues tenemos la idea, o conocemos mucho la historia original de cuando se celebraban en Olimpia, porque el maratón es de 42 kilómetros, que era la distancia entre Olimpia y no recuerdo la otra ciudad y demás, ¿no? Pero realmente cómo llegaron a la modernidad, ¿no? Al final de cuentas. Por lo que veo, pues fue no un capricho, pero sí podríamos decir que fue un capricho de un gente con mucho dinero que tenía el tiempo y pues los recursos para poder llevarse a cabo esto, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que necesitas mucho tiempo y mucho dinero. Mucho dinero, sí. Sobre todo para iniciarlo, ¿no? Ya hoy por hoy es un negocio multimillonario donde no solamente el país como tal invierte muchísimo dinero, incluso pues es de todos conocidos que muchísimas marcas patrocinan tanto a los jugadores o a los atletas. Perdón, como a los eventos y demás, pues porque es lo que necesitan para poder llevar un evento de esta magnitud, ¿no? Que es obviamente algo tan grande que digo, a lo mejor para la dimensión. Durante muchos años aquí en México seguimos pagándolos porque ya ves que decían que la tenencia vehicular era... La crearon para financiar esos juegos. Para financiar los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya después yo creo que de ahí se agarraron para otras cosas, pero bueno. Claro. Pero bueno, ¿no? No sé si continuamos y ya seguimos. Sí, si quieres. En la siguiente historia, ¿no? Les platico las otras historias y ahorita las comentamos. Claro. Ok, pues en esta segunda historia, que está firmada por F. Cornali, se llama El niño misterioso que fue campeón olímpico porque pasaba por ahí. Previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el sitio oficial del evento decidió homenajear a aquellos atletas que antes de ser adolescentes se colgaron una medalla, adoptando a su vez el mensaje de que el mayor evento deportivo es para cualquiera, sin importar la edad. Es cierto, y los ejemplos son varios. Interesante repasarlos y recordar que el nadador japonés Kazuo Kitamuro logró la medalla dorada con apenas 14 años en Los Ángeles 1932, en los 1500 metros estilo libre. O el sueco Nils Skoglund, que una semana después de cumplir los 14 se regaló una medalla plateada en salto de longitud durante los Juegos de Amberes en 1920. Entre las mujeres, la danesa Inge Sørensen se convirtió en Berlín 1936 en la medallista olímpica más joven de la historia en una prueba individual con 12 años. En los 200 metros pecho, natación, se colgó la medalla de bronce. Aunque la más recordada es probablemente
Marjorie Gestring, campeona olímpica con 13 años en la prueba de clavados de saltos ornamentales en la plataforma de 3 metros, también en la capital alemana. Pero hay una foto icónica, un recuerdo. Hay un niño, una imagen borrosa y un misterio. Se trata de uno de los grandes secretos olímpicos, uno de esos que a medida que pasa el tiempo se pone más difícil de develar. Tal vez alguien lo sabe, pero no lo cuenta. Probablemente no conozcamos nunca la identidad del muchacho que hizo historia en el deporte, entrando y saliendo de la escena sigilosamente, casi de puntitas. Lo cierto es que durante los Juegos de París 1900, primera edición con el remo incluido entre los deportes oficiales, una de las historias de las que se guardan menos precisiones en la historia ocurrió. A priori favorita al título, la dupla holandesa conformada por François-Antoine Brandt y Roelof Klein fue sorprendida al quedar 9 segundos detrás de los franceses Martinet y Walef durante las pruebas clasificatorias. El motivo de aquella catástrofe enseguida fue descubierto. Mientras los holandeses llevaban un timonel adulto, Hermanus Brockman, de 60 kilos, los franceses pusieron en esa misma posición a un niño que pesaba la mitad. A partir de ahí, el aprieto. Brandt, Klein y el propio Brockman deberían tomar una decisión si no querían ser humillados por los locales. Tal vez la prisa de los franceses en utilizar esa táctica en la fase clasificatoria haya sido el gran error, el causal de que el primer puesto no se haya quedado en casa. Desesperados, los holandeses sabían que debían reemplazar a Brockman por un niño cualquiera, el que fuese. Para tener en cuenta, en aquellas épocas aún podía inscribirse en el equipo a un participante de otra nacionalidad, por lo que no era necesario que la criatura fuera holandesa, lo cual hubiese tornado imposible la misión. Recorriendo las calles parisinas, cerca del río Sena, donde se disputaba la competencia, Brandt y Klein vieron desde lejos a un desgarbado niño de piernas y brazos largos. Era perfecto. Con toda su amabilidad y prometiéndole el cielo si acababan venciendo, los holandeses finalmente convencieron al niño, que según cuenta la crónica pesaba 33 kilos y andaba entre los 7 y los 10 años. Minutos antes del comienzo de la prueba, el equipo francés veía con asombro a los holandeses, riendo y cargando en brazos a un jovencito flacucho. Sabían lo que eso significaba. Los atisbos de protesta de nada sirvieron. Unos y otros deberían dar lo mejor. Lo cierto es que esta vez la diferencia no sería de 9 segundos ni soñando. Apenas iniciada la competencia, los holandeses salieron al frente. Promediando, los franceses lograron igualar y hasta colocaron la nariz del bote un poco por delante. Remo a remo hasta el final, las palpitaciones al máximo. Finalmente fueron Brandt y Klein y el niño de identidad desconocida los vencedores. Los tiempos hablan de paridad, 7 minutos 34 segundos y 2 centésimas para los holandeses contra 7 minutos 34 segundos y 4 centésimas para los locales. El niño misterioso, que se ganó el cariño de toda la delegación holandesa, fue despeinado una y otra vez, cargado en andas, besado por las señoras, así hasta llegar al podio para la gran ceremonia de premiación. No recibió medalla, ya que esa tradición olímpica comenzó 4 años después, en San Luis. Se llevó apenas unos estuches para guardar cigarros y otros artículos elegantes, de esos que no llaman ni un poco la atención de un niño. Entre el champán y los gritos de Brandt y Klein, el chico campeón logró escurrirse. Se esfumó, volvió a perderse por aquellas callecitas donde horas antes fue encontrado. Nada se ha vuelto a saber de él, ni siquiera su nombre. El historiador holandés Tony Bicker, quien descubrió esta historia, afirma que en realidad tenía entre 12 y 14 años, pero a pesar de innumerables esfuerzos no consiguió arrancar precisiones. Por eso la valía de la foto enigmática, la del niño misterioso que fue campeón olímpico simplemente porque pasaba por ahí. Ahorita que empezaste con esta historia, te iba a preguntar si sabías o si hay alguna restricción en cuanto a la edad. Hoy por hoy, ya escuchando más al respecto, pues no sé si antes permitían o eran más laxos con la edad de los participantes, pero yo creo que hoy sí es un poco más, tal vez, más grande la media, porque no estoy seguro si hay menor de edad participando en la... Sí, si hay menores de edad, no sé si haya como que una edad límite, pero pues recuerdo, por ejemplo, que Nadia Comaneci tenía, si no recuerdo, como 15 años cuando compitió en Montreal 76, y últimamente, en las últimas ediciones, los clavadistas chinos
Son muy Tienen, jóvenes, ¿no? sí, 14, 15, 16 años, no más. Sobre todo yo creo que como este tipo de disciplinas, la gimnasia y los clavados y demás, por ejemplo, no sé si los jinetes también, que a veces que son muy Ujú, menuditos ellos, sí. también sea así, pero sí me llamó un poquito la atención. Digo, al final de cuentas, pues yo creo que conforme ha pasado el tiempo también han ido afinándose esos pequeños detalles en las reglas y demás, en el reglamento, Ujú. ¿no? Y pues hablando de Nadia Comaneci, pues una de nuestras esperanzas es Alejandra en la Alejandra, gimnasia. sí, la gimnasta, ajá. Sí, que me da mucho gusto porque pues esta chica ha demostrado a todos, tanto a los que a un principio la apoyaron y las que la criticaron por su físico, pues callando bocas, ¿no? Porque al final de Sí. cuentas es una de las esperanzas que tiene este país de llevarse una medalla, ¿no? Y esperemos que así sea, pero esa medalla creo que más que México es de ella, o sea, Sí, se la ha ganado completita ella sola. Ujú. sí, no, precisamente en estos días platicaba con otra, una oficina de cuáles eran nuestras esperanzas de medalla. Ella fue la primera que salió. Creo que también por ahí hay varios años que tenemos ahí como que gente en el arco y Sí. tiro al arco y demás, pues ojalá. Pero la verdad es que sin ahondar en tintes políticos, que es algo que no, por lo menos en este programa no nos gusta tocar porque no somos un programa de política, mucho Sí, menos. causa Pe- comezones. Exactamente, pero bueno, creo que todas los triunfos y no solo en estas Olimpiadas, sino todos los triunfos en general de toda la gente que se dedica al deporte en este país son por mérito propio. Sí. Nadie más que ellos son los que se merecen el reconocimiento que vayan a tener y que tienen, porque al final de cuentas en este país no es de hoy, no es de ahorita, es un país que a muchos atletas se les ha dado la espalda y pues tan es así que cuántos ejemplos últimamente no hemos tenido de que han tenido que recurrir a otros medios para poder llegar A sus a donde competencias. Ajá. exactamente, ¿no? Entonces ojalá antes de que empiecen a los juegos y antes de que empiecen a ver estos triunfos, ojalá que los haya, pero que también no se nos olvide que son los únicos que merecen el mérito Sí, y el totalmente. reconocimiento. Así Y es. continuamos con la tercera historia. Va. Pues vámonos con la última historia. Esta también está firmada por F. Cornali y es del maratonista italiano que llegó a Atenas caminando y no lo dejaron participar. Si se lleva a cabo una búsqueda rápida dentro de los archivos del deporte amateur, difícilmente se encuentra por ahí el nombre de Carlo Airoldi. Lo cierto es que si bien él no perseguía ningún otro fin que el de competir y superarse, hoy muchos especialistas ubican a este fortachón italiano como el padre del ultramaratón, una máquina humana, un superhéroe de otros tiempos. A Airoldi poco le importarían esas definiciones. Él quería correr, recorrer, competir, ser el más fuerte y batir todas las marcas que le pusieran delante de las narices. Nacido en 1869, hijo de una familia de campesinos de Origgio, cerca de Saronno, Airoldi comenzó a destacarse desde muy joven en las competencias deportivas de Varese. De hecho, el primer registro oficial que se conserva fue documentado en Gorla. El tanque de combate de la región enseguida fue a medirse en los campeonatos nacionales, y bueno como era, pocos meses le hicieron falta para destacarse también en el plano internacional. Atravesando fronteras, conoció a quien enseguida se convertiría en su eterno rival, el francés Louis Orteg, máximo vencedor de las carreras de larga distancia a mediados del siglo XIX. De hecho, entre Airoldi y Orteg se dividieron buena parte de las victorias en los eventos más importantes. Pero vale la pena no apresurarse en la historia e ir recorriendo paso a paso, como lo hacía el propio Airoldi. Las dos primeras grandes victorias del varecino llegaron cuando aún no había cumplido los 15 años, lo que lo convirtió en un fenómeno. Por aquellos días, con apenas unos meses de diferencia entre una y otra, se cargó la carrera Lecco y la Milán-Turín.
pero la prueba más importante en la vida de Airoldi, para bien y para mal, fue Milán-Barcelona. Un total de 1050 kilómetros divididos en 12 etapas consecutivas. Esto significa sin descanso entre tramo y tramo. En aquella competencia que solo resistía un puñado de atletas, los superhombres de aquel momento, Airoldi tuvo un momento cinematográfico que, documentado y todo como está, cuesta de creer. En la última etapa, y faltando 30 kilómetros para encontrar la meta, cuando ya nadie podía arrebatarle el triunfo, decidió frenar su andar para esperar a su archirrival de siempre, Orteg, quien no conseguía lidiar más con su fatiga y se resignaba a coleccionar otro segundo lugar. Apenas se encontraron, Airoldi cargó en sus espaldas al francés y así siguió, o siguieron, su recorrido hasta entrar en Barcelona, donde volvió a dejarlo en el suelo para continuar su trote victorioso hacia la nueva coronación. Airoldi era el hombre a batir, y eso era todo un decir, porque en realidad no había muchos que podrían enfrentarlos sin sucumbir a mitad del camino. Los éxitos se sucedieron para el italiano hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, los primeros de la era moderna. Sabía que ahí tenía una gran oportunidad, pero los tiempos eran otros, tiempos en los que cada atleta debía ingeniárselas para viajar, ya que casi no existían los comités olímpicos nacionales ni los generosos patrocinadores. Había casos y casos. Los ingleses viajaban financiados por universidades, principalmente por Oxford y Cambridge. Los franceses y alemanes, por su parte, eran apoyados por sus gobiernos. Airoldi, sin embargo, tuvo que apelar a otros medios para decir presente en Atenas. De tanto insistir, el atleta más importante de Italia en aquella época consiguió un patrocinador. Se trataba del periódico milanés La Bicicleta, que le proporcionaría el dinero necesario para costear el viaje a cambio de algunas bitácoras, reseñas periódicas del camino recorrido, etc. ¿Cómo así? Pues porque Airoldi decidió ir un poco más allá, y en vez de trasladarse en tren o en barco, prefirió hacerlo a pie, de Milán a Atenas, usando como medio de locomoción las piernas, en jornadas de aproximadamente 70 kilómetros por día, según los cálculos. Con eso, además de conseguir llegar al destino y tener el dinero para financiarse, lograba entrenarse periódicamente. Nadie esperaba que esa proeza no fuese la parte más difícil de esta aventura olímpica. Saliendo de Milán, Airoldi llegó primero a Split, en lo que hoy es Croacia, después de pasar por Trieste y Rijeka. Evitó Albania siguiendo algunos consejos y se embarcó en una nave austriaca hasta Patras, en Grecia. A partir de ahí, continuó a pie hasta Atenas, siguiendo el recorrido del ferrocarril, ya que esa era la única opción de hacerlo. Fueron en total 28 días hasta llegar a la capital griega, donde pretendía consagrarse. Casi sin descansar, Airoldi se dirigió al Palacio Real para efectuar su inscripción. Ahí lo recibió, como esperaba, el príncipe Constantino, presidente del Comité Olímpico Local e Internacional. Cuando el trámite estaba prácticamente cerrado, el atleta italiano se sintió a voluntad frente a Constantino y le comentó su periplo entre Milán y Atenas, entre otros logros. Todo normal, hasta que confesó haber recibido dinero por ganar la Milán-Barcelona, aquella en la que cargó a su espaldas a Orteg. Al conocer ese dato, Constantino no vaciló, considerándolo un atleta profesional, y por ende lo inhabilitó para participar en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Al conocer esa decisión, Italia y algunos países solidarizados comenzaron a inundar de cartas de protesta, algunas de súplica, el Palacio Real. Nada de eso conmovió a Constantino, que además conocía las enormes capacidades del italiano, y eso era una amenaza para garantizar la conquista de algunos de los atletas locales. Finalmente, aquella negativa del príncipe fue efectiva, y el título quedó en casa, ya que Spiridion Luis se alzó con el triunfo. No hay certezas que Airoldi habría podido superar a Luis, pero sin duda, el desafío sería colosal. Desolado, Airoldi regresó a casa. Él, que había desafiado al mismísimo Buffalo Bill a una carrera de 150 kilómetros, donde el italiano iría a pie y el famoso vaquero a caballo, recibiendo una respuesta negativa, también fue rechazado por el campeón olímpico, Spiridion Luis, cuando lo instó a batirse en un duelo cara a cara, una corrida de larga duración. Para no perder el ritmo, incluso corrió contra un caballo y en un tramo de 5 kilómetros ganó por una diferencia de 5 segundos. Cuando su físico ya no respondía de la misma manera a tamañas exigencias, Airoldi anduvo por América del Sur buscando una fortuna que no encontró. Poco después regresó a Italia para dedicarse a la organización de carreras y asesorando a los corredores. Tenía una espina clavada, una relación amor-odio con aquel deporte que tanto le dio, pero que a su vez le asestó el puñetazo en el mentón.
Poco se supo del gran atleta hasta hace poco más de una década atrás, cuando el historiador Manuel Zagrela publicó la biografía de Airoldi, titulándola La leyenda del maratonista. Falleció en Milán el 18 de junio de 1929. Poco de él podrá encontrarse en los libros de historia olímpica. Me da mucha risa pues es como más como una anécdota tal vez de la perseverancia y la terquedad del hombre o del ser humano, de cómo, creo que volvemos a lo que dije al principio, ¿no? De cómo es necesario para poder llegar a hacer un evento y poder participar en él. Tal vez yo no hubiera hecho lo de llegar caminando Desde desde Italia. Italia, pero bueno, al final creo que nada más caminó un pedazo porque sí se embarcó, ¿no? Por lo que escuché. Un pedacito muy pequeño. Ah, ok, pero bueno. Aunque, pues bueno, tal vez no. Bueno, como decías anteriormente, las medallas no se empezaron a dar sino hasta tiempo después. En San San Luis, Luis, 1904. pues tal vez nunca tuvo una medalla, pero sí llegó a los anales de historia, por lo menos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Y bueno, poco ha cambiado, por lo menos en nuestro país. Él dice bueno, tú mencionaste, ¿no? Que a un principio muchos atletas no tenían patrocinadores y demás, pero bueno, aquí también muchos siguen en ese En esa calvario, ¿no? situación, sí. Bueno, pues nada, pues estuvieron muy bien las tres. Como ya nos mencionaste, va a ser la primera parte de dos, ¿no? Sí, la otra la vamos a dejar para dentro de 15 días. Exacto, pues qué bueno. Y pues nada, creo que me uno al deseo de mucha gente de que nos vaya muy bien en general a México en el medallero y pues que sea un muy buen espectáculo también pues para todos, ¿no? Porque al final de cuentas, es una celebración de cada 4 años. Vamos a ver qué tal está la ceremonia de apertura el día de mañana en Francia, en París. Y pues por lo que veo, creo que ¿cuánto va a durar? ¿Son como 3 semanas? ¿Un poquito más de 3 semanas? Empieza mañana viernes y termina de este domingo en 15 días. O sea, son 2 semanas y cachito. Cachito, ¿no? Ujú. A ver, me imagino que va a haber eventos todos los días de Sí. competencias y demás. Lo vuelve a tener claro, creo, aquí, ¿verdad? En México. De hecho, Televisa va a tener cobertura muy amplia, Ujú, pero Claro la tiene completa. Entonces completa. aprovechen, vale la pena, ya sea en Claro Video o en los canales de Claro de YouTube. Ujú. Ahí van a tener transmisiones en vivo, entonces la verdad es que vale mucho la pena. Si nunca han estado atentos a unos Juegos Olímpicos, la verdad es un evento que vale mucho la pena y hay competencias muy, muy interesantes y se conocen pues la verdad es que son superhombres, atletas que muy, muy, muy admirados. Entonces, si tienen una oportunidad, si no pueden todos los días o a todas horas, sí traten de darle ahí un seguimiento. Y pues a los resúmenes también, porque todas Ujú. las dos televisoras tienen resúmenes nocturnos. Sí, Este, y pues a ver cuántos récords se rompen, cuántos caen. vamos a ver, sí, Sí, esperemos que varios. Bueno, pues nada, ya va. Nos estamos despidiendo, nos vamos escuchando la próxima semana. La próxima semana me toca a mí el episodio. Espero que les haya gustado mucho Y pues nada, estamos a la espera de esos Juegos Olímpicos, que esperemos que sean un muy buen espectáculo. así Pues sin es. nada, nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.